En noviembre de 2023, yo comencé a escuchar la voz de mi esposa, a través de las interferencias de una vieja radio de transistores, semanas después de haberla enterrado. Mi nombre es Julián Estrada. Tengo 42 años. Soy arquitecto, independiente aquí en la Ciudad de México. Fíjate que dicen que el vuelo es como una marea, pero para mí fue más bien como un desierto de sal. El accidente ocurrió la autopista México-Puebla. Un tramo que conocíamos de memoria porque solíamos ir a visitar a sus padres casi cada 15 días. Aquella tarde llovía, de esa forma en que el cielo parece querer deshacerse sobre el asfalto. No. Hubo frenazos estrepitosos. No hubo gritos de película, solo un deslizamiento suave, casi elegante. Y luego la oscuridad absoluta. Cuando desperté en el hospital, los médicos me dijeron que ella, Elena, se había ido al instante. Sin dolor, dijeron, pero el dolor se quedó conmigo, instalado en el pecho como un bloque de granito, que no me dejaba respirar. Regresé a nuestra casa en Coyoacán 3 semanas después. La casa se sentía inmensa, extraña, como si las paredes se hubieran estirado en mi ausencia. Cada rincón guardaba un eco de su risa o del aroma de su perfume de jazmín que todavía flotaba, muy tenue, en el vestidor. Mi rutina se volvió un ciclo monótono y gris. Me levantaba a las 10 de la mañana porque no encontraba motivos para ver el amanecer. Caminaba por el pasillo, evitando mirar las fotos de nuestra boda. Esas donde ella lucía un vestido color marfil y una sonrisa que parecía iluminar todo el centro histórico. Me preparaba un café que siempre me quedaba amargo. Me sentaba en la cocina, en la misma silla de madera, donde solíamos platicar sobre los proyectos de la semana, y simplemente miraba, por la ventana, hacia el jardín descuidado. El silencio en esa cocina era tan denso que podía escucharse el zumbido de la electricidad en las paredes. Es un silencio que te pesa en los hombros, ¿sabes? Un silencio que te hace querer gritar solo para confirmar que sigues vivo. Elena tenía una radio vieja, una Son y de color plata, que le había regalado su abuelo. Era un aparato antiguo, de esos que todavía tienen perillas analógicas y una antena que hay que mover con cuidado para que la señal no se pierda entre la estática. Ella la ponía todas las mañanas mientras preparaba el desayuno. Le encantaba una estación de boleros y música del recuerdo. Decía que esas canciones tenían alma, que hoy en día ya no se escribía con ese sentimiento. Tras el accidente, yo no tuve el valor de tocar esa radio. Se quedó ahí, sobre la barra de granito, junto a la cafetera apagada. Estaba desconectada. Yo mismo le había quitado el cable de la pared el día que regresé del hospital porque no soportaba la idea de que algún ruido interrumpiera mi soledad. Quería que el mundo se detuviera, que el tiempo se congelara en ese vacío que ella dejó. Pero fíjate que el tiempo no obedece a la tristeza. Pasaron los días. El frío de diciembre empezó a colarse por las rendijas de las ventanas. Una madrugada, exactamente a las 3:14 de la mañana, me despertó una sed intensa. Es esa hora en la que la noche se siente más pesada, cuando dicen que el velo entre los mundos es más delgado. Bajé las escaleras a oscuras, sintiendo la madera fría bajo mis pies descalzos. No encendí las luces. Conocía el camino de memoria, o eso creía. Al llegar al umbral de la cocina, me detuve en seco. El aire ahí dentro estaba distinto. No era solo el frío del invierno, era una vibración, una densidad que me erizó los vellos de los brazos. Y entonces lo escuché, un crujido de estática, muy bajo, que cortaba el silencio como una navaja. SSHHHHH. Pererere. SHHHHH. Mi corazón empezó a latir contra mis costillas. Me quedé inmóvil, pegado a la pared. Entonces, un clic metálico resonó en la habitación. Fue el sonido de la perilla de la radio al girar. De pronto, la estática se desvaneció, y una melodía suave, una guitarra acústica que conocía perfectamente, empezó a sonar. Era Sabor a mí, la canción favorita de Elena. La radio estaba encendida. La pequeña luz roja del dial brillaba en la oscuridad de la cocina, con una intensidad que no recordaba. Me acerqué temblando, paso a paso, con el aliento contenido. Miré el cable de la radio. Seguía ahí, enrollado sobre la barra, desconectado de la toma de corriente. Y sin embargo, la voz de Álvaro Carrillo llenaba el espacio con una claridad sobrenatural, como si la orquesta estuviera sentada ahí mismo, en nuestra mesa de desayuno. Antes de continuar, si estás sintiendo el peso de este relato, y te gustan las historias reales,
que la noche intenta ocultar. De tanto un segundo. Deja tu like y suscríbete al canal. Esto me ayuda muchísimo a traer nuevos relatos. Ahora, volviendo a lo que pasó, me quedé ahí, con la mano suspendida a escasos centímetros de la madera de la barra, temblando de una forma que no podía controlar. Mis dedos querían tocar el aparato, pero mi instinto me gritaba que diera un paso atrás. Fíjate que en ese momento, lo que más me perturbaba no era solo el hecho de que la radio estuviera sonando sin energía eléctrica, sino la calidad del sonido. No era una transmisión de radio normal. No había ese siseo constante de la señal de FM. Era como si la música emanara de la propia estructura de la cocina. Como si las paredes estuvieran cantando. Sabor a mi cejilla fluyendo. Dulce y dolorosa. Me fijé en el cable de corriente. Estaba ahí, inerte, como una serpiente negra, descansando sobre el granito gris. Lo tomé con la punta de los dedos, esperando sentir una descarga. Un truco. Algo lógico. Pero el cable estaba frío. Muerto. La clavija de cobre brillaba bajo la tenue luz de la luna, que entraba por el ventanal. No había truco, no había pilas, no había explicación. Elena, susurré. Mi voz sonó pequeña, rota, casi ridícula en medio de aquella manifestación. El nombre de mi esposa se quedó flotando en el aire denso. Y entonces, pasó algo que me heló la sangre. El volumen de la música subió. No fue un salto brusco, sino un aumento gradual. Como si alguien estuviera girando la perilla, con una delicadeza infinita. En ese instante, el olor de la cocina cambió. Ya no olía a humedad ni al café frío de la tarde. Empezó a invadir el ambiente un aroma muy particular. Jazmines y crema de almendras. Era el perfume de Elena. No era una imaginación mía. Fíjate, era un olor tan potente que me llenó los pulmones, trayéndome recuerdos de nuestras tardes caminando por el centro de Puebla. De los domingos de descanso. Era ella, de alguna manera, en esa frecuencia de radio, en ese rincón de la casa. Ella estaba presente. Me senté en uno de los bancos de la barra, con las piernas sintiéndose como si fueran de trapo. No podía dejar de mirar el dial iluminado. La aguja roja, que marca la estación, no estaba en ningún número real, estaba justo en medio, en un espacio en blanco, donde normalmente solo debería haber ruido. Esa noche no pude volver a dormir. Me quedé ahí, sentado en la penumbra, escuchando un bolero tras otro. Cerca de ti, Gema. Bésame mucho. Eran todas sus canciones. A las 4 de la mañana en punto. Se escuchó un clic seco. La luz roja del dial se apagó, y la música se cortó de golpe, dejando un silencio tan absoluto que me dolieron los oídos. El aroma de jazmines se desvaneció en un segundo, reemplazado por el olor metálico del invierno. Durante el día siguiente, en mi trabajo en la notaría, no pude concentrarme. Mis compañeros me miraban con lástima, pensando que el duelo me estaba terminando de romper. Tómate unos días, Julián, me decía mi jefe. Todavía te ves muy pálido. Pero yo no quería días libres. Yo quería que llegaran las 3 de la mañana. Me volví un adicto a esa hora. Fíjate lo que es la mente humana. Lo que al principio me causó un terror paralizante, empezó a convertirse en mi único consuelo. El resto de la semana, la rutina se repitió con una exactitud matemática. A las 3:14 am, la radio se encendía sola. Yo ya no bajaba con miedo. Bajaba con una esperanza desesperada. Preparaba 2 tazas de café, aunque sabía que una de ellas se quedaría intacta y se enfriaría hasta volverse amarga. Ponía la taza de Elena junto a la radio y me sentaba a platicar. Hoy fue un día difícil, Elena, y le decía yo al aparato de plástico y metal. En la oficina hubo mucho trabajo, y el tráfico hacia la salida a Puebla estaba horrible. Me acordé de ti cuando pasé por el kilómetro donde pasó todo. Y la radio respondía, no con palabras, sino con la música. Si yo le contaba algo triste, la siguiente canción era un bolero melancólico que me hacía llorar hasta que me ardían los ojos. Si le contaba algo que me había hecho sonreír, el ritmo de la guitarra se volvía más alegre, más vivo. Era una conversación sin voz, un lenguaje de frecuencias y recuerdos. Pero el viernes, algo cambió. El ambiente no se sintió cálido ni nostálgico. Cuando bajé las escaleras, sentí que el aire me costaba más trabajo entrar en los pulmones. Era una presión en el pecho, como si la presión atmosférica hubiera bajado de golpe. Al entrar a la cocina, no escuché música, solo había estática, un ruido blanco, agresivo, que subía y bajaba de intensidad. SSHHHHHH.
Gerererererere. SSHHHHHH. Me acerqué a la radio. Extrañado. Elena, ¿estás ahí? Pregunté, sintiendo un escalofrío que me recorrió toda la columna vertebral. La estática se detuvo en seco. Hubo un silencio de unos 5 segundos, un silencio que se sintió eterno. Y entonces, por primera vez, no salió música del altavoz. Lo que escuché fue el sonido de una respiración agitada, dificultosa, como la de alguien que está tratando de hablar pero no tiene aire. Sumerizó la piel. Ese sonido no era el de mi esposa tranquila, escuchando sus canciones. Era el sonido del dolor. Era el sonido que recordaba de los últimos minutos en la carretera, antes de que llegara la ambulancia. Julián, escuché. Fue un susurro apenas perceptible, envuelto en el ruido de fondo. Mi nombre, pronunciado con una voz que parecía venir de muy lejos. De debajo de una capa de agua muy profunda, se me paró el corazón. No era una grabación, no era un bolero, era su voz real, pero cargada de una angustia que me hizo retroceder hasta chocar con la pared. En ese momento, las luces de la cocina empezaron a parpadear. El foco sobre la mesa del comedor estalló con un sonido seco, haciendo que fragmentos de vidrio cayeran sobre el mantel que ella tanto cuidaba. La temperatura bajó tanto que mi aliento formó una nube blanca frente a mi cara. Elena, me estás asustando, logré decir, con los dientes castañando por el frío repentino. La radio empezó a vibrar sobre la barra de granito. Se movía de un lado a otro, golpeando la superficie con ruidos sordos. La perilla del dial giraba locamente de izquierda a derecha, y de la rejilla del altavoz empezó a salir un humo grisáceo, con olor a cable quemado y a algo más, algo orgánico, como el olor de la tierra mojada, de la tierra de un cementerio. De pronto, la voz en la radio ya no fue un susurro, fue un grito distorsionado por la estática que decía una sola palabra, una y otra vez, con una desesperación que me desgarró el alma. Ayúdame, ayúdame, Julián, no me dejan salir. Me tapé los oídos con las manos, cayendo de rodillas al suelo. La radio se elevó unos centímetros de la barra y cayó con estrépito, pero no se apagó. El grito seguía saliendo de ahí, más fuerte, más humano, más aterrador. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo que me hizo querer salir corriendo de mi propia casa y no volver nunca. En el reflejo de la puerta de vidrio del horno, justo detrás de donde yo estaba arrodillado, no solo se veía mi sombra, había algo más, una figura oscura, alta, sin rostro definido, que estaba parada justo detrás de mí, con sus manos largas extendidas hacia mi cuello. Y esa cosa no era Elena. Esa cosa era lo que estaba usando la radio, la entrar a mi mundo. Todavía me falta contártelo más fuerte. Fíjate, porque lo que descubrí esa noche cambió para siempre mi forma de ver la muerte. Pero antes de seguir con la parte más oscura de este encuentro, déjame decirte que si este relato te está erizando la piel, es porque hay verdades que pesan más que la lógica. No te vayas, porque lo que pasó cuando esa figura me tocó es algo que todavía no puedo platicar sin que me tiemblen las manos. Es algo que todavía no puedo platicar sin que me tiemblen las manos. Sentí el contacto. No fue una presión física, como la de una persona de carne y hueso que te sujeta con fuerza. Fue algo mucho peor. Fue como si un trozo de hielo seco, de ese que quema por lo frío que está, se hundiera directamente en mis hombros, atravesando mi pijama, mi piel y mis músculos, hasta llegar al centro mismo de mi columna vertebral. Un escalofrío eléctrico y doloroso me recorrió de arriba a abajo, paralizándome por completo. No podía gritar, no podía cerrar los ojos, ni siquiera podía parpadear. Estaba ahí, de rodillas, sobre las losetas frías de la cocina, con los vidrios rotos del foco, rodeándome como una corona de espinas brillantes, mientras esa sombra me reclamaba. Fíjate, en ese momento, el tiempo dejó de avanzar de forma normal. ¿Sabes esa sensación cuando estás a punto de tener un accidente y parece que los segundos se estiran como si fueran de liga? Así me pasó. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared allá en el pasillo, pero sonaba lento, pesado, cloc, 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 y liga entre cada latido de mi corazón, que retumbaba en mis oídos como un tambor de guerra. Escuchaba el zumbido de la radio, ese aparato viejo que Elena tanto quería porque se lo había regalado su abuelo. Ya no salía humo de ella,
Ahora salía una especie de neblina negra, una estática líquida, que se derramaba por la barra de granito, y goteaba hacia el suelo, y en medio de ese ruido blanco, de esa interferencia infernal, la voz de mi Elena volvió a surgir, pero ya no gritaba, ahora sollozaba, era un llanto que te rompía por dentro. Un sonido cargado de una soledad, que no es de este mundo, Julián, susurró ella. Y esta vez sentí su voz dentro de mi cabeza, no en el aire. No mires atrás, por lo que más quieras en la vida. No te voltees a ver lo que está detrás de ti, no es a mí a quien busca, está usando mi eco, para llegar a tu miedo. Mis ojos estaban fijos, en el reflejo de la puerta del horno, la figura oscura. Seguía ahí, pero ahora se estaba inclinando sobre mí. Pude ver, con un horror que no te puedo explicar, que no tenía rostro, pero sí tenía una especie de hendidura, donde debería estar la boca. Una grieta negra, que se abría más y más, como si se estuviera riendo de mi desgracia. Sus manos, largas y terminadas en puntas, que parecían sombras sólidas, empezaron a rodear mi cuello, sin llegar a apretar, solo rozando la piel, provocándome una náusea insoportable. Huele a muchas cosas en una cocina, ¿verdad? A café, a especias, a veces a un poquito de gas, si dejas la hornilla mal cerrada. Pero en ese instante, el olor cambió por completo. La cocina se llenó de un hedor a ozono, a quemado, mezclado con ese brome metálico de la sangre fresca y la humedad rancia de un sótano que lleva décadas cerrado. Era el olor de la muerte estancada, de lo que se queda atrapado entre de dos mundos y no encuentra la salida. Vete, intenté gritar, pero de mi garganta solo salió un quejido seco. La sombra detrás de mí soltó una especie de vibración. Un sonido gutural que hizo que los platos dentro de las alacenas empezaran a castañar. Las puertas de madera de los muebles se abrían y se cerraban solas, con golpes violentos que resonaban en toda la casa. Bem, bem, bem. Era como si la casa misma estuviera teniendo una convulsión, como si las paredes quisieran escupirnos a los dos, a la sombra y a mí. Yo pensaba en Elena, en su sonrisa aquella mañana, en la carretera hacia Puebla. Antes de que el tráiler perdiera el control, recordaba cómo el sol le pegaba en la cara, y cómo ella cantaba bajito, esa canción de los Panchos que tanto le gustaba. Traté de aferrarme a ese recuerdo, de usarlo como un escudo contra el frío que me estaba robando la voluntad, pero la sombra era más fuerte. Sentí como sus dedos de sombra empezaban a hundirse en mi garganta, no para asfixiarme, sino para meterse dentro de mí. Quería mi aliento, quería mi calor. Quería usar mi cuerpo para terminar de cruzar el umbral que la radio había abierto. Julián, escúchame. La voz de Elena sonaba cada vez más débil, como si se estuviera alejando en un túnel largo. Tienes que apagarla. No bajes el volumen. No cambies la estación. Tienes que destruirla. Es la puerta, Julián. Romperla. Pero yo no podía moverme. Estaba anclado al suelo por el peso de esa entidad. El frío ya no solo estaba en mi piel. Lo sentía en mis huesos, en mis pensamientos. Empecé a ver manchas oscuras en la visión, y el reflejo en el horno se volvió borroso. La figura detrás de mí empezó a fundirse con mi propia sombra, estirándose, deformándome. En ese momento de desesperación absoluta, fíjate lo que son las cosas. Recordé algo que ella siempre decía cuando yo me ponía necio con alguna reparación de la casa. Si algo no funciona, Julián, es porque le falta amor o le sobra fuerza. Y ahí, con el último rastro de conciencia que me quedaba, entendí que no podía luchar contra esa cosa con miedo. El miedo era su alimento. El miedo era lo que mantenía la radio encendida. Con un esfuerzo que me desgarró los músculos del pecho, logré estirar mi brazo derecho hacia la barra. Mis dedos rozaron los vidrios rotos del foco, cortándome las yemas, pero no sentí dolor. Solo ese frío gélido. La radio estaba a unos centímetros. Podía sentir la vibración del aparato, el calor que emanaba de sus bulbos viejos, a pesar del frío ambiental. La voz de la sombra, una distorsión de la voz de Elena, empezó a susurrarme cosas horribles al oído. Secretos que yo guardaba, culpas por el accidente, arrepentimientos que nunca le dije a nadie. Tú tuviste la culpa, decía la cosa. Si no hubieras manejado tan rápido, si hubieras revisado los frenos, ella estaría aquí. Ven con nosotros. Julián, en la oscuridad no hay culpas. Las lágrimas empezaron a bajarme por las mejillas, calientes, siendo lo único vivo en esa cocina congelada. Estuve a punto de rendirme.
Estuve a punto de dejar que esa mano de sombra terminara de cerrarse en mi cuello y me llevara a donde sea que estuvieran esas voces. Pero entonces sentí otra cosa. No fue un toque frío, fue una caricia suave en mi mano izquierda, la que estaba apoyada en el suelo, una calidez conocida. El roce de unos dedos finos y delicados que olían a la crema de rosas que ella usaba todas las noches. No era la sombra, era ella. Elena estaba ahí, no en la radio, sino a mi lado, luchando también. Ahora, Julián susurró su verdadera voz, clara y llena de un amor que cortóla, estática como un cuchillo. Ahora, con un grito que me salió desde lo más profundo del alma. Logré cerrar mi mano sobre la radio. No busqué el botón de apagado. Enterré mis dedos en la rejilla de plástico y metal, ignorando cómo me cortaba la piel. Y con una fuerza que no sabía que tenía, la levanté de la barra. La sombra detrás de mí soltó un alarido agudo, un sonido que rompió los vidrios de las ventanas de la cocina. Y por un segundo, la luz regresó con una intensidad cegadora. Lancé la radio con todas mis fuerzas contra el suelo de piedra. El estallido fue seco, seguido de un silencio tan absoluto que me dolieron los oídos. La neblina negra se disipó en un instante, como si nunca hubiera estado ahí. El frío desapareció, reemplazado por el calor sofocante de una noche de verano en Puebla. Me quedé ahí, jadeando, con las manos sangrando y el corazón latiendo a 1000 por hora, mirando los restos destrozados del aparato que nos había atormentado durante semanas. Me quedé esperando a que la sombra volviera, a que Elena me hablara de nuevo, a que algo pasara, pero no pasó nada. El silencio era total. Me arrastré hasta la pared y me senté, abrazándome las rodillas, temblando como un niño chiquito. Pasaron los minutos, tal vez horas, no lo sé. Lo único que sé es que, cuando el primer rayo de sol empezó a asomarse por la ventana rota de la cocina, me di cuenta de que algo había cambiado. Ya no sentía esa opresión en el pecho, ese nudo de culpa que me acompañaba desde el entierro. Pero fíjate, lo más increíble de todo no fue que la sombra se fuera. Lo más fuerte, lo que de verdad me cambió la vida, y que todavía no le he contado a nadie por miedo a que me tomen por loco, es lo que encontré entre los restos de la radio cuando me atreví a recogerlos. Porque verás, esa radio no solo era un aparato viejo, era un mensaje. Y lo que descubrí dentro de esa caja de madera y cables quemados, eso es lo que me dio la respuesta a la pregunta que me hacía todas las noches. ¿A dónde fue Elena realmente? Pero espérate, no te me desesperes, que ya casi llegamos al final de esto. Lo que te voy a platicar ahora es la parte que le da sentido a todo este dolor. Y es lo que me permite hoy, después de tanto tiempo, poder dormir tranquilo. Aunque nunca más haya vuelto a encender una radio, esta casa. Me quedé ahí, de rodillas, sobre el piso de piedra de la cocina, ignorando el dolor punzante en mis palmas por los cortes de los cables y el plástico roto. El sol de Puebla, ese sol naranja y tibio de la mañana, empezaba a lamer las patas de la mesa y a iluminar el polvo que flotaba en el aire. Fíjate que, en ese momento, el silencio ya no era pesado, ya no era esa cosa que te apachurra el pecho y no te deja respirar. Era un silencio limpio, como el que queda después de una tormenta de esas fuertes que caen en la sierra. Con las manos temblorosas, empecé a juntar los pedazos de la radio. No sé por qué lo hacía. Quizá era el puro instinto de limpiar el desastre, o quizá, muy en el fondo, sentía que le debía un respeto a ese aparato que había sido la voz de mi Elena durante esas semanas de pesadilla. El olor a quemado y a ozono todavía flotaba en el ambiente, mezclándose con ese rastro sutil de crema de rosas que se negaba a irse. Fui recogiendo las piezas, la perilla del volumen que tantas veces giré con desesperación, la rejilla de metal doblada, los bulbos estallados que parecían diamantes tristes en el suelo. Y fue entonces cuando lo vi, atrapado entre el transformador de cobre y la carcasa de madera astillada. Había algo que no pertenecía al mecanismo de la radio. Era un sobre pequeño, de esos de papel manila, doblado con una precisión que solo ella tenía. Estaba un poco chamuscado por las orillas, pero intacto. Se me detuvo el corazón. Me acordé de que, meses antes del accidente, Elena me había platicado que la radio andaba fallando, que se escuchaba un ruidito por dentro, como si algo anduviera suelto. Yo, con las prisas del trabajo y las vueltas de la vida, siempre le decía, luego la checo,
flaca. Luego la veo, pero nunca lo hice. Ella, siempre tan ingeniosa, debió haber abierto el aparato de ella misma. Con los dedos torpes, abrí el sobre. Adentro no había una carta larga, ni una despedida trágica. Había una fotografía y una nota pequeñita, escrita con esa letra redonda y firme que ella tenía. La foto era de nosotros dos. Fíjate, fue de un viaje que hicimos a Cuesalan un año antes. Salíamos abrazados frente a la neblina, los dos riéndonos porque nos habíamos empapado con la lluvia. En el reverso, la nota decía: Julián, amor mío, sé que si estás leyendo esto es porque por fin te decidiste a arreglar mi radio vieja. Te conozco. Sé que te tardaste meses. Pero aquí estás. No te sientas mal por los silencios. Gordo, a veces el silencio es necesario. Te da a aprender a escucharnos de verdad. Si algún día me llegas a faltar, te buscaría en cada canción. Si yo me voy primero, no me busques en la tristeza. Búscame en nuestra estación favorita, que ahí me voy a quedar a cuidarte hasta que nos volvamos a ver. No te olvides de vivir, que para eso me tienes a mí, para recordarte que el amor no se acaba. Solo cambia de sintonía. Te amo por siempre. Me solté a llorar, pero no fue ese llanto amargo de las noches anteriores, ese que te quema la garganta. Fue un llanto de alivio. Una cascada que se llevaba por fin toda la culpa que yo sentía por no haber estado en ese coche, por no haberla salvado. En ese momento, la cocina se inundó de una luz blanca, purísima. No era el sol, era algo más. Miré hacia la ventana rota y ahí, junto a la mesa donde solíamos desayunar, la vi. No era una sombra, ni una aparición de esas que dan miedo. Era mi Elena. Tenía puesto ese vestido de flores que tanto me gustaba, y me miraba con una paz que no te puedo explicar con palabras. No dijo nada, no hacía falta. Me regaló esa sonrisa suya, la que iluminaba hasta el día más nublado en Puebla. Y con un gesto suave de la mano, señaló hacia el jardín, hacia la vida que seguía allá afuera. Luego, se fue desvaneciendo como la niebla cuando sale el sol, dejando tras de sí un calorcito en mi corazón que no he vuelto a perder. Entendí entonces que la sombra negra, ese ser que me acechaba en la oscuridad, no era un demonio externo, era mi propio dolor, mi incapacidad de dejarla ir, lo que estaba corrompiendo su recuerdo y convirtiendo su intento de comunicarse una pesadilla de estática y frío. Al romper la radio, no solo destruí un aparato, rompí las cadenas de mi propia obsesión, la dejé libre a ella. Y ella, en su amor infinito, me liberó a mí. Fíjate que desde ese día, las cosas cambiaron. Ya no escucho ruidos en la madrugada, ya no siento ese frío que te cala los huesos. Limpié la cocina, arreglé la ventana, y, aunque me dolió, guardé las cosas de Elena en cajas, donando lo que otros pudieran necesitar, quedándome solo con lo que de verdad importa, los recuerdos bonitos. A veces, cuando voy manejando por la carretera hacia Puebla, paso por el lugar del accidente, ya no cierro los ojos con miedo. Ahora, bajo un poco la velocidad, suspiro y pongo la estación de radio que a ella tanto le gustaba. Ya no busco señales. Ya no espero que el volumen suba solo. Simplemente escucho la música y siento que, de alguna forma, ella va ahí conmigo, sentada en el asiento del copiloto, tarareando bajito, cuidándome el camino. La radio sigue rota y enterrada en el pasado, pero su mensaje se quedó conmigo para siempre. Aprendí que los que se van nunca nos dejan del todo. Fíjate, se quedan en los detalles, en las canciones, en el viento que sopla por las tardes. Solo hay saber escucharlos con el alma, no con los oídos. Hoy puedo decirte que ya no le tengo miedo a la noche, porque sé que, incluso en el silencio más profundo, el amor siempre encuentra la manera de sintonizar con nosotros. Y esa, mi amigo, es la única verdad que me sostiene. Si crees que el amor trasciende la muerte, escribe aquí abajo: yo creo. Que Dios los bendiga a todos, y hasta el próximo relato.